Buenos días. Soy el doctor Reinhard Adrián del Servicio de Endocrinología del Hospital Vargas. Quiero hablar sobre la evaluación de la patología hipofisaria. Vamos a hablar de una glándula que tiene el tamaño de una carabeta. Precisando, tiene el diámetro transversal entre 13 y 17 milímetros, en sentido anteroposterior de 10 a 13 milímetros y en sentido vertical de 5 a 6 milímetros. El peso es distinto en el hombre y en la mujer, porque la mujer mensualmente tiene que irse preparando para un embarazo. Entonces, en el hombre la hipófisis pesa entre 500 y 600 miligramos y en la mujer entre 600 y 800 miligramos. También hay dos circunstancias fisiológicas en las cuales la hipófisis aumenta de tamaño. Esto es en el momento que se está iniciando el cambio hacia la pubertad y en el embarazo. En este corte sagital vemos a la glándula hipófisis que está metida en una cavidad que es la silla turca. ¿Por qué se llama silla turca? Porque se parece a la silla de montar de los turcos, que tiene un dorso anterior y un dorso posterior. Entonces vemos la hipófisis hacia la parte superior, el tallo hipofisario en su camino hacia el hipotálamo. Por la parte anterior al tallo hipofisario se encuentra el quiasma óptico. En la parte inferior está el seno esfenoidal. En este corte coronal vemos entonces a la hipófisis que está asentada, la parte inferior se ve la parte ósea de la silla turca. Y hacia ambos lados están los senos cavernosos que abrazan a la hipófisis. Hacia arriba se ve el diafragma de la silla turca, que tiene un orificio en el centro, por donde pasa el tallo comunicándose hacia el hipotálamo. Un poco más arriba se ve el quiasma, en sentido transversal se ve el quiasma óptico. Vemos además en el seno esfenoidal el tercer par, el cuarto y el quinto nervio craneano. La hipófisis tiene un sistema vascular muy importante y se parece mucho del hígado. Hacia adelante, en la parte anterior, está la arteria hipofisaria superior. En la parte posterior, arteria hipofisaria posterior, todos son ramas de la arteria carótida. Aquí en el lado izquierdo vemos cómo se drenan las venas de donde están pasando hacia la circulación las hormonas que se producen en el pecho. Y vemos al lado derecho, vemos los senos cavernosos, que es por donde drenan las hormonas que se están produciendo en la hipófisis. Y que es cuando uno cateteriza esos senos cavernosos, puede saber, por ejemplo, en el caso del síndrome de Cushing, si la producción de ACTH es a nivel de la hipófisis, si es periférica, etcétera, etcétera. Aquí vemos entonces la hipófisis con su lóbulo anterior, con su tallo. Fíjense que la parte del lóbulo anterior sube un poco hacia el tallo y el lóbulo posterior con su conexión a través del tallo con el hipotálamo, y vemos los núcleos supraópticos y paraventriculares que llegan hasta el lóbulo posterior de la hipófisis, donde van a depositarse unos gránulos hormonales. Entonces aquí vemos las hormonas hipofisarias actuando del lóbulo anterior, actuando a nivel de las glándulas periféricas. El ACTH actuando sobre las suprarrenales, la FSH y LH sobre testículos y ovarios, la TSH o tirotropa sobre la glándula tiroides. Aquí hay una especie de retorno cuando
glándulas suprarrenales y producen cortisol, van a frenar la secreción de ACTH y de hormonas liberadoras de ACTH. Y así mismo sucede con la FSH-LH y la TSH. Y así se mantiene el equilibrio. Hay otro grupo de hormonas que no actúan sobre, digamos, ninguna glándula específica, sino directamente en los tejidos periféricos. Así tenemos que la hormona de crecimiento, que no es la propia hormona activa, sino que cuando ella pasa a través del hígado, se produce la IGF-1, que es la activa. Cuando los niveles de la IGF-1 alcanzan cierta concentración, frenan la secreción, el estímulo de las hormonas liberadoras y de la producción de hormonas de crecimiento. Y la prolactina. La prolactina es la única hormona que no tiene una secreción por estimulación, ¿sí? Por el contrario, tiene una secreción por frenación. A nivel del hipotálamo se produce la dopamina. Esa dopamina a su paso pasa por el tallo hipofisario y mantiene frenada la secreción de prolactina. Si hay una lesión a nivel del tallo hipofisario sin que exista un tumor, la prolactina puede aumentar. Y entonces en el lóbulo posterior está la vasopresina, que actúa sobre los túbulos renales, y la oxitocina, que actúa sobre el útero en el momento del parto. Entonces, vemos lo siguiente, vemos que está el hipotálamo, que está la hipófisis, que están las hormonas periféricas, que esto es un sistema unitario funcional. Yo lo comparo esto como que si fuera un reinado. La hormona, el hipotálamo es el rey y que mandan un mensaje a la hipófisis para que produzca sus hormonas liberadoras y estas hormonas liberadoras actuando sobre las glándulas periféricas cuando producen suficiente hormona frenan la secreción a nivel de estimulación a nivel de la hipófisis y del hipotálamo. Los adenomas hipofisarios se clasifican en funcionantes y no funcionantes. Así tenemos la de la prolactina, que son los prolactinomas, la de hormona de crecimiento, que ocasiona acromegalia y gigantismo, el ACTH, que es enfermedad de Cushing, y la TSH, los tirotropinomas. Hay un grupo de tumores hipofisarios que aparentemente tienen células productoras de ACTH, de prolactina, pero que no tienen ninguna función. Por el contrario, más bien puede haber una hipofunción. También hay un grupo de tumoraciones en la silla turca que no son de origen endocrino, los craneofaringiomas, los quistes de la hendidura de Rathke, los carcinomas pituitarios, los astrocitomas, los tumores de células granulares, los gangliositomas, las hipofisitis, que es un proceso inflamatorio de ese nivel, las hiperplasias hipofisarias, la de TSH, cuando hay un hipotiroidismo primario de larga data, la hipófisis está produciendo grandes cantidades de TSH y se produce una tumoración, que esa tumoración disminuye de tamaño cuando se controla el hipotiroidismo. Y con ACTH están lo que se llama el síndrome de Nelson, cuando una enfermedad de Cushing no ha podido ser controlada y se hace una adrenalectomía bilateral, hay un exceso de secreción de hormonas de ACTH y se produce una tumoración. Hay un grupo de tumores que no son de origen hipofisario, como los meningiomas, que son los más frecuentes, los tumores de células germinales, los linfomas primarios, los dermoides, epidermoides, los schwannomas, las metástasis de cáncer de pulmón, de mama y de próstata,
hay procesos de origen inflamatorio como los abscesos, la sarcoidosis, la granulomatosis de células gigantes, la histiocytosis, la TBC y el granuloma de Wells. Y las malformaciones vasculares como son los aneurismas y tenemos un caso de un aneurisma que produjo un hipopituitarismo. Hay unas circunstancias en las cuales se producen hipopituitarismo. Por ejemplo, un tumor hipofisario va creciendo y va comprimiendo las células productoras de hormonas del lóbulo anterior y se va perdiendo la secuencia de producción. Y esto tiene un ritmo de producción. Pareciera que el organismo trata de defenderse hasta el final. Y lo primero que se pierde son las hormonas que no son muy importantes para la vida, como la hormona de crecimiento, la LH y FSH, la tirotropa, y después viene pues la que es muy importante, la CTH, y la última que se pierde es la prolactina. Cuando la prolactina está perdida, el hipopituitarismo es muy severo. Cuando en una tumoración hipofisaria se pierde primero el ACTH que las otras hormonas, uno debe pensar que puede existir una hipofisitis. Hay unas circunstancias en las cuales un tumor que está produciendo hormonas frena la secreción de otras hormonas. Y así tenemos, por ejemplo, y no es por efecto de masa, es por el efecto de la hipersecreción. Así tenemos, por ejemplo, en microadenoma, la hipersecreción del tumor frena la producción de hormonas tróficas de las glándulas periféricas. Tenemos entonces, en los prolactinomas puede haber un pequeño prolactinoma y hay hipogonadismo. En la enfermedad de Cushing, lo primero que se sucede en un niño con enfermedad es que se para el crecimiento y hay hipogonadismo. Pero estos hipopituitarismos se curan cuando se trata la hormona que está produciendo ese efecto, o el tumor que está produciendo ese efecto. Queda entonces las causas de insuficiencia hipofisaria aguda, que es la apoplejía hipofisaria, en la cual la que es más llamativa por su forma desastrosa en que se presenta es la apoplejía hipofisaria. Y en la enfermedad de Sheehan, la primera manifestación de déficit es que hay una deficiencia, hay una agaláctica. La madre no puede amamantar al hijo. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros esa patología hipofisaria? Bueno, con la historia clínica, con el examen físico, con las pruebas de laboratorio, con la evaluación oftalmológica, con la imagenología, la cirugía, la anatomía patológica y la radioterapia. O sea que nosotros los endocrinólogos solos no podemos estar. Necesitamos la ayuda de un grupo de bioanalistas, de neurooftalmólogos, neuroradiólogos, neurocirujanos, anatomopatólogos, radioterapeutas. Entonces, todo ese conjunto es lo que hace que exista esta clínica de tumores hipofisarios. La historia clínica se inicia cuando nosotros vemos al paciente, lo saludamos y le damos la mano, como sucedió en este caso de la doctora Cordero, que le da la mano, esa mano chiquita, comparada con esa mano gigante. Ya ella pensó inmediatamente que podía ser una acromegalia, y más cuando le vio la cara a la persona. Así, esto no es siempre, por supuesto, así, pero hay momentos en que las enfermedades son muy evidentes. Como en el caso, aquí tenemos un síndrome de Cushing, en el cual la fascia es redondeada, colorada, con acné. Entonces, la historia clínica, una historia clínica completa con la cronología de los síntomas de acuerdo con lo expresado por el paciente y según referencia un interrogatorio dirigido, por ejemplo, pensar en hipófisis, si hay cefalea, si hay trastornos visuales,
si esos trastornos producen alteraciones en la tiroides, van a producir hipotiroidismo, o si hay problemas en las mamas, si hay galactorrea, puede empezarse que es un prolactinoma en las gonadas, trastornos menstruales, pérdidas de líbido, la impotencia sexual, la disminución en el hombre de la frecuencia de rasurado, en las suprarrenales, síntomas de hiper o hipofunción. Fíjense entonces que ese interrogatorio dirigido nos va a orientar muy bien. Entonces, el examen físico, por supuesto, completo, para que no se nos olvide nada, de arriba hasta abajo, con énfasis los hallazgos encontrados al interrogatorio y según el aspecto del paciente, campimetría por confrontación, fondo de ojo, en amenorrea buscar galactorrea, en aspecto de síndrome de Cushing buscar estría, tensión arterial, atrofias musculares, etcétera. En aspectos econométricos, buscar rasgos y fotos anteriores. En aspectos de hipopituitarismo, piel pálida como papel, buscar síntomas de deficiencia. Hay dos principios que no se deben olvidar. Cuando se esté evaluando un paciente por primera vez y este trae pruebas de laboratorio, primero hacer la historia clínica para tener nosotros nuestro propio diagnóstico clínico, nuestra propia impresión diagnóstica. Y segundo, no hacer diagnósticos de localización de tumores sin tener una base clínica y de laboratorio. Fíjense cómo es la clínica, nos puede ayudar. Aquí este paciente tiene un tumor hipofisario, tiene cefalea, tiene una cantidad de síntomas de hipopituitarismo, pero tiene, en el lado izquierdo, tiene una tosis palpebral. Una tosis palpebral nos está indicando que el tercer nervio craneano está comprometido. Y aquí vemos este gran tumor, por supuesto que está comprimiendo el quiasma, pero hacia abajo, hacia el lado izquierdo, hacia el derecho en la foto, ven ustedes que el tumor se metió en el seno cavernoso, está comprimiendo ese nervio craneano. Y en esta paciente, el tumor, fíjese, una convergencia, un estrabismo interno del ojo izquierdo. ¿Y cómo se ve en la tomografía? Fíjense cómo este tumor no creció nada hacia arriba. Ustedes ven clarito arriba, ven el quiasma óptico. No hay ninguna pérdida de campos visuales. El tallo hipofisario está desplazado hacia atrás y se ve que el tumor invadió por completo el seno cavernoso. A veces los síntomas no son así tan llamativos como en este caso, que es una parálisis del tercer nervio craneano, pero en el lado, del lado derecho ustedes pueden ver que hay una ligera tosis palpebral en comparación con la del lado izquierdo. Yo le hice que el paciente abriese los párpados lo más que pudiera y fíjense, está el del lado derecho está un poco caído, pero además se ve una midriasis. Entonces no solamente el tercer nervio que está comprometido, sino que el nervio óptico está comprometido. Pruebas de laboratorio, exámenes de rutina y determinaciones hormonales. Los exámenes de rutina nos pueden orientar muchas veces. Una hemoglobina y un hematocrito alto pueden dar sospecha de síndrome de Cushing. Si además tiene una glicemia elevada, tiene hipertensión arterial y tiene obesidad. Entonces, obesidad, hipertensión arterial y hiperglobulia, uno debe pensar en Cushing. Una hemoglobina y un hematocrito bajo pueden hacer el descarte entre la palidez de un síndrome anémico y la palidez despigmentaria de un hipopituitarismo. Un sodio bajo con potasio alto orientan hacia una insuficiencia suprarrenal severa. Un fósforo alto sospecha de acromegalia. El examen de orina, una densidad inferior a 1010, debe alertar a una diabetes insípida.
hay hormonas, las determinaciones hormonales pueden ser basales y eh, pruebas de estimulación. A veces, bueno, si la exploración basal, las pruebas son definitivas, no hay que hacer pruebas dinámicas. Pero si, por ejemplo, hay sospecha de una hipofunción, hay que utilizar unas pruebas de estimulación. Y si hay sospecha de una hiperfunción, hay que usar pruebas de supresión. Las pruebas basales, siempre hacer el par, ACTH con cortisol, TSH con T4 libre, LH y FSH y estradiol o testosterona según el sexo. Hormona de crecimiento basal solo si es por una acromegalia, porque la deficiencia hay que utilizar pruebas de estimulación. La prolactina no hay pruebas dinámicas, solo hay pruebas basales. Y muchas veces hay que pruebas de dilución por problemas en el contagio cuando se hace la determinación. Entonces, vamos a poner como ejemplo el eje hipotálamo, hipófisis, ACTH cortisol. Si tenemos un paciente que está en hipofunción, la prueba basal no están, bueno, están si es de 5 a 10, está en 4, en 5,4, pero no estamos muy seguros. Entonces hacemos una prueba de estimulación. Pero vamos, fíjense aquí, sé que, ¿cómo se conseguiría? Si el cortisol está bajo y el ACTH está alto, quiere decir que la hipófisis está tratando de estimular a una suprarrenal que no funciona. Entonces es de origen adrenal. En el caso de hiperfunción, si el cortisol está alto, ¿no? Pero el ACTH está bajo, quiere decir que es de origen adrenal, porque el exceso de cortisol frena el ACTH. Por el contrario, si el ACTH está alto, es la que está obligando a las adrenales que produzcan exceso de cortisol. Vamos a ver por separado cada una de las hormonas. La hormona de crecimiento tiene una hormona liberadora de hormona de crecimiento de origen hipotalámico y tiene la somatostadina que es frenadora. Entonces, así funciona la hormona de crecimiento, que dijimos que no era la hormona activa, sino la somatomedina C o IF1. Aquí tenemos que la hormona de crecimiento tiene un ritmo circadiano muy especial. En las horas de la mañana es cuando la hormona de crecimiento está más baja y está más alta en la noche. Así que una hormona de crecimiento por debajo de 10, ¿no? No nos da con certeza qué es lo que está pasando y tenemos que utilizar unas pruebas de estimulación. Prueba de estimulación es con ejercicio. Pues, se toma una muestra basal y al terminar del ejercicio se toma otra muestra. Nosotros en el hospital hacíamos que un muchacho caminase en forma apurada 2 vueltas al hospital. Y después de las 2 vueltas le sacábamos la sangre y la medíamos. La hipoglicemia provocada con insulina, 0,1 unidad de insulina cristalina por cada kilogramo de peso intravenoso. Si hay fuerte sospecha de insuficiencia adrenal, se debe poner la mitad de la dosis. Vamos a poner que si la persona pesaba 70 kilos, bueno, son 7 unidades, pero si se piensa que puede haber insuficiencia adrenal, le ponemos 3 unidades. Preparación, ayuno de 8 horas, tomar una vía para pasar suero fisiológico lentamente, tomar muestras de sangre, a la vez para poder pasar soluciones glucosadas al 10% y de hidrocortisona en caso de hipoglicemia severa. Se toma una muestra, vamos a poner
una primera muestra y se esperan 30 minutos para ponerla como basal, mientras la persona está reposada y está con menos estrés. Entonces, basal 30, 45, 60, 90 y 120. Hay una prueba que se hace con arginina vasopresina más NRH. Se toma muestra basal 0, 30 y 0, infundir entonces RH un microgramo por kilo de peso en un bolo y después una solución intravenosa del 10% de arginina, 0,5 kilogramos por kilogramo de peso, no exceder de 30 gramos, y a los 30 minutos muestras de hormona de crecimiento 30, 60, 90 y 120. La respuesta aquí depende de la masa grasa. Si el índice de masa corporal puede haber una respuesta falsa porque estamos estimulando al hipotálamo directamente, nos podría confundir. Entonces, ¿cómo es la interpretación? Lo normal, en el niño, lo normal basal es que la hormona de crecimiento tiene que estar por encima de 10 y en el adulto por encima de 5. La prueba equívoca está entre 7 y 10 en el niño, 3 y 5. Y la anormal es que en el niño la hormona de crecimiento esté por debajo de 7 y en el adulto por debajo de 3. Aquí vamos a hacer una prueba de supresión con glucosa. La glucosa frena la secreción de hormonas de crecimiento. Aquí administramos una prueba basal y tomamos 70 gramos de glucosa por vía oral y se hace una curva de glicemia. Y aquí fíjense, estuvo totalmente alta, no hubo prácticamente ninguna variación, pero la hormona de crecimiento estuvo todo el tiempo elevada, no se frenó. Esto es una paciente que tenía una acromegalia. La misma paciente, después que se operó y que se curó, ven ustedes que la curva de glicemia es normal, 102 a los 60, 143 y fue a 91. Y la hormona de crecimiento basal en 2,2, después de recibir la glucosa 1,5 y 1,2. O sea que la paciente está curada. Hormona ACTH. La hormona liberadora de ACTH estimula la hipófisis para que produzca, segregue ACTH. Entonces, las adrenales producen cortisol y mantienen el control de ACTH y de hormona liberadora. Así se mantiene el equilibrio. El cortisol tiene un ritmo circadiano distinto al de la hormona de crecimiento. Fíjense que la máxima secreción es a nivel a las 8 a.m., que puede estar en 25. Pero a las 4 de la tarde, si medimos otra vez el cortisol, ese cortisol va a estar por lo menos la mitad de los 25 que estaba antes. Por ejemplo, en este caso estaba casi alrededor de 15. Si hay una enfermedad de Cushing no severa, puede que el valor a las 8 de la mañana esté en rango normal. Pero cuando la medimos a las 4 de la tarde, se ve que se ha perdido el ritmo circadiano. O sea, de las 4 de la tarde está un poquito más elevado. Si el cortisol es severo, por supuesto, el ritmo circadiano se pierde por completo. Entonces, prueba de estimulación prolongada. Un cortisol basal y a las 11 de la noche una inyección intramuscular de cortrosina de POT. Y a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, se mide el cortisol. La respuesta normal es que el cortisol debe estar por encima de 20 y es menor, y si es menor, hay pues insuficiencia adrenal. La prueba de estimulación rápida es cortisol basal, se administra 0,25 miligramos intravenosos, cortosina acuoso, se determina el cortisol
a la hora. Si el cortisol es menor de, de, de 20, hay deficiencia. ¿Qué quiere decir? Un fallo primario, pero también puede ser que una sola dosis no haya sido suficiente para estimular esas adrenales que estaban medio dormidas. Si el cortisol es mayor de 20, insuficiencia reciente. ACTH, prueba de estimulación, hipoglicemia provocada con insulina. Cero unidad de insulina por intravenoso por cada kilo de peso. La glicemia debe estar por debajo de 40 para saber que la estimulación es adecuada. Respuesta normal. La hipoglicemia estimula la secreción de CTH. Lo normal es que el cortisol aumente por encima de 20 y la CTH por encima de 20. Respuesta normal, insuficiencia adrenal por falta de ACTH secundaria o liberación de ACTH terciaria. Evaluando, entonces, a sospecha de hipocortisolismo. Tenemos aquí, por ejemplo, esta paciente que estuvo recibiendo esteroides desde los 11 años por psoriasis y tuvo un síndrome de Cushing iatrogénico. Prueba de estimulación tenía un cortisol basal en 1,65. Y esta muchacha esta paciente no tenía ningún síntoma clínico de insuficiencia adrenal. Ella era una doctora que era pediatra y hacía sus guardias y prácticamente no se quejaba. Cuando hicimos la prueba con cortrosina de POT, fíjense cómo subió el cortisol. De todas maneras, yo tenía cierta duda y le hicimos una prueba con insulina. Y fíjense ustedes cómo el cortisol, la glicemia bajó y la respuesta del cortisol fue muy pobre. De 4 no subió, debería estar por encima de 30 por lo menos. Entonces, prueba de supresión con dexametasona. Cortisol, prueba de supresión con dexametasona. Para diferenciar síndrome de Cushing de pseudo-Cushing. Cortisol basal alto puede conseguirse en personas con alcoholismo, depresión, en estrés o en obesidad con hipertensión arterial. 1 miligramo a las 11 p.m., cortisol a las 8 a.m. del día siguiente. Entonces, si el cortisol está por debajo, no es síndrome de Cushing. Si también la prueba un poco más larga que se administra 0,5 miligramos de dexametasona por 2 días, se administra cada 6 horas, y el cortisol plasmático y urinario debe tener una supresión por lo menos del 70% con respecto al basal. La dosis alta de Cushing adrenal hipofisario es cortisol basal a las 11 de la mañana y el basal, y a las 12 de la noche 8 miligramos de dexametasona y cortisol a las 8 de la mañana. O la prueba más larga, que es 2 miligramos cada 6 horas por 2 días, y debe haber una supresión por lo menos del 70% del cortisol plasmático y urinario. Esta es la prueba de supresión como se hace normalmente en el hospital. Es una prueba que se comienza el domingo en la mañana con la recolección de orina a las 7 de la mañana y dura la prueba hasta el día viernes. Esta prueba pues la tenemos detallada en nuestro servicio. Que tenemos esta paciente con el aspecto de un síndrome de Cushing, tiene una obesidad, tiene diabetes, tiene hipertensión arterial, tiene una amenorrea secundaria. Y tiene unas estrías, pero no son estrías blancas. Tiene el cortisol basal, estaba en 16 y a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde estaba en 11,5. Pero el cortisol urinario estaba en 268. Hicimos una prueba de supresión
con 0,5 miligramos cada 6 horas por 2 días. Y fíjense ustedes cómo el cortisol plasmático se suprimió en un 96% y el cortisol libre urinario se suprimió en un 96%. Total, que no se trata de una enfermedad de Cushing. Esta paciente con los rasgos faciales de una enfermedad de Cushing era un microadenoma. Fíjense, el cortisol plasmático basal estaba en 23, el cortisol libre urinario estaba en 211. Se le hizo una prueba con 0,5 miligramos cada 6 horas y fíjense cómo el cortisol bajó, pero no se suprimió suficiente. Ha debido suprimirse por debajo de 1,5. Fíjense, casi cero deben estar. Con 2 miligramos, fíjense cómo se suprimió cuando administramos una dosis más alta, vemos que se suprimió un 83%. Hay que ver si es de origen hipofisario o no. Esta es la prueba de respuesta normal en una persona. Se le dio su dosis de insulina, la glicemia bajó, pero ya a los 60, a los 90 minutos ya la persona se está recuperando. Esa recuperación quiere decir que la secreción de hormona de crecimiento, como la ven aquí, está normal y el cortisol está normal. Esa es una respuesta normal. Aquí tenemos esta paciente, por ejemplo, con un craneofaringioma. Una muchacha de edad cronológica de 13 años y una edad talla de 8 años, un peso de 38 kilogramos y una talla de 1,24. Le dimos 2 unidades de insulina. Y fíjense ustedes cómo bajó esa glicemia. Llama la atención que con esa glicemia tan baja, esa paciente toleró esto porque estaba siempre en un estado de hipoglicemia importante. Fíjense ustedes cómo el cortisol plasmático, cómo la hormona de crecimiento no subió nada y el cortisol plasmático, el cortisol no subió tampoco. Esto es pues un hipopituitarismo severo. Bueno, por supuesto, por un cráneo faringioma. Entonces, la gonadotropina, ¿no? En el hipotálamo están las hormonas liberadoras de gonadotropina que estimulan la secreción de FSH y LH, que actúan sobre las gonadas, en el hombre testosterona y espermatogénesis, en la mujer estrógeno, progesterona y ovulación. Entonces, las gonadotropinas en el varón, hipogonadismo primario testicular, FSH y LH alto y testosterona baja. Si están el hipogonadismo secundario, que es hipotalámico hipofisario, FSH y LH bajo, testosterona baja. Mujer amenorreica, gonadotropina alta, estrógeno bajo, origen ovárico. Gonadotropina baja y estrógeno bajo, amenorrea secundaria hipotalámica. Prolactina, su secreción es principalmente inhibitoria por la dopamina de origen hipotalámico. La hormona liberadora de TRH puede hacer que aumente la secreción de prolactina. Hipotiroidismo con TRH alto puede haber galactorrea. La prolactina es la última hormona en desaparecer en situaciones de hipopituitarismo por tumor hipofisario y la primera en caso de necrosis postal, enfermedad de Shinn. Hormona tirotropa TSH. Si la TSH está suprimida en el hipertiroidismo franco, el T4 libre y el T3 están altos. Hipotiroidismo subclínico, el TSH está elevado, pero el T4 y el T3 están normales. Hipotiroidismo primario, si el T4 y el T3 están bajos. Hipotiroidismo no tratada,
puede haber una hiperplasia hipofisaria. La TSH está normal o suprimida, hipotiroidismo hipofisario, con T4 bajo. O sea que en el hipotiroidismo hipofisario, los valores de TSH no orientan, sino nada más el T4 libre. Normal o elevado, tumor hipofisario productor de TSH, T4 y TTH. En la primera, 0 grado, grado 1 está el micoadenoma, grado 2 está ocupando toda la hipófisis, grado 3 ya está invadiendo hacia la parte inferior, grado 4 invade no solamente hacia arriba, hacia abajo, sino también los senos cavernosos. Aquí es el crecimiento más irregular, más grande. Este es un sistema de clasificación de Harvey. Aquí tenemos la nueva clasificación de los tumores hipofisarios que son en PIT. Esto es preferible hacer una clase especial para explicarlo mejor. Muchas gracias, esto es todo. Muchísimas gracias por su conferencia, como siempre. Bueno, ya tenemos algún comentario por acá que vamos a expresarle. Excelente de conferencia, doctor Adrián. Usted es admirable. Gracias por explicar con tanta claridad y sencillez conceptos tan complejos de la doctora Irene. También le ponen por acá, perdón, excelente, doctor Adrián. Nadie como usted para explicar este tema tan claro. Bueno, doctor, agradecida como siempre. También le dijeron excelente, muy didáctico. Muchas gracias, doctor Orleans, la doctora Belinda Gómez. Gracias, doctor, por esta conferencia como siempre tan espectacular, como está diciendo aquí el doctor Ricardo Mendoza, por enseñarnos, como dice la doctora Schulin, a algo tan complejo, hacerlo de una forma más sencilla, sobre todo ahorita porque tenemos muchos R1, los diferentes servicios de no solo de endocrinología, sino de neurocirugía, medicina interna, que nos están acompañando ahorita esta noche. Aquí hay otros mensajes de muchas gracias, doctor, excelente. Gracias, doctores, por este tema. Gracias, admirable. Un placer. Doctora Samantha Pérez, muchas gracias, doctor. Excelente maestro, dice el doctor Cruz. Eh, Dice la doctora Belinda Gómez una pregunta, doctor Adrián. ¿Usted me escucha para hacerle la Sí, le pregunta? oigo, sí, Quisiera dime. saber si se encuentra Sinacten de POT y cortisona acuosa en el país. Bueno, fíjate una cosa, con el Sinacten de POT, a mí siempre me gustaba más el Sinacten de POT, porque yo estoy completamente seguro de que la estimulación va a ser más, más intensa. Sin embargo, el otro también también tiene sus ventajas. Tiene la desventaja que si el hipopituitarismo es de larga data, una sola dosis no es suficiente. Y es difícil conseguir esa hormona liberadora. ¿Sí? Gracias por responder, dice la doctora Belinda Gómez. Y tiene otro mensaje aquí la doctora Peggy. Gracias, doctor, excelente, bendiciones. Gracias. Es que de repente Gracias. se me fue la comunicación, no escuché exactamente lo que dijo, doctor, pero bueno, siguen mandándole felicitaciones y agradecimientos por su clase del día de hoy. Gracias, doctor, excelente, puso el doctor Pedro Escudero. Bueno, gracias a ustedes también, como siempre digo, por conectarse esta noche y damos nuevamente un inicio de esta clínica de hipófisis que saben que son todos los primeros jueves de cada mes y por eso siempre hago el llamado a que se conecten y como estaba diciendo previamente a todos estos residentes de primer año que le damos la bienvenida para que estén con nosotros siempre y también a todos los adjuntos de los diferentes servicios y posgrados de endocrinología y de también medicina interna, neurocirugía, neurooftalmología, porque sé que el doctor Juan Carlos Brado también nos acompaña, radiología, la doctora Valentina Ochoa, inclusive cuando se conecta también la doctora Carmen Lara. Doctor, bueno, Bueno, lo felicito nuevamente como siempre, gracias por seguir siendo parte durante tantos años de nuestro servicio y gracias contribuir por oír. tanto. Bueno, Lo
espero que tengan muy buenas noches y los seguimos esperando a todos para que se conecten. Ok, Saludos, feliz noche. chao.